Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que ha sacudido el mundo del espectáculo y ha dejado a muchísimos de ustedes con la boca abierta. Si han leído bien el título y sí, vamos a desgranar esta notición que tiene a todos hablando. Amber Zell confiesa su crimen y el culpable es Kerem Bürsin. Ahora, antes de que piensen mal, aclaremos de inmediato, porque esto es fundamental y lo vamos a explicar todo a lo largo de este vídeo. Nada de dramas reales, nada de escándalos de la vida privada en el peor sentido de la palabra. Esto, amigos míos, pertenece al fascinante universo de la ficción, de la actuación, de un guión. Así es, el título es una forma un tanto dramática de captar su atención, y créanme, la historia detrás de esto es tan intrigante como puede sonar. Estamos hablando de un posible proyecto, de un rumor, de una información que ha explotado en las redes sociales y que involucra a dos de los actores turcos más queridos y seguidos a nivel mundial, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Conocidos por su química arrolladora en la serie Sen Kalkapm, la idea de verlos juntos de nuevo, y en un contexto tan detectivesco, criminal, es simplemente irresistible. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botón rojo de suscribirse, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometemos mantenerlos al día con todo lo que sucede en el apasionante mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en esta noticia que ha encendido las alarmas y las expectativas. La noticia que ha circulado con fuerza y que ha generado todo este revuelo es la supuesta confesión de Hande Erçel en relación a un crimen, y la sorprendente revelación de que el culpable de todo esto, de alguna manera, es Kerem Bürsin. Como les decía antes de que la imaginación vuele demasiado, es crucial entender el contexto. Esta información proviene de fuentes dentro de la industria, de rumores que han sido amplificados por fans y por portales de noticias de entretenimiento, y que apuntan a un posible nuevo proyecto actoral. La especulación sugiere que Hande Erçel podría estar preparándose para un papel en una nueva serie o película donde su personaje se vea envuelto en una trama criminal. Y aquí es donde entra la figura de Kerem Bürsin. La conexión no sería que él cometió un crimen real, sino que dentro de la narrativa de esta supuesta producción, él sería la pieza clave, quizás el antagonista, la víctima, o incluso el detective que intenta resolver el caso que Hande protagoniza. Es decir, su culpabilidad estaría estrictamente ligada a la historia que van a contar. Imaginemos el escenario. Hande Erçel, conocida por su versatilidad y su capacidad para transmitir emociones complejas, podría estar asumiendo un rol completamente nuevo, quizás más oscuro y con tintes de misterio. La idea de verla interpretar a una personaje que confiesa un delito, que carga con un secreto, es algo que sin duda atraería a muchísimos espectadores. Y si a eso le sumamos la presencia de Kerem Bürsin, la combinación se vuelve explosiva. ¿Por qué tanto revuelo? Bueno, la conexión Hande-Kerem es algo que trasciende la pantalla. Su romance en la vida real, aunque ya no esté activo, dejó una huella imborrable en sus seguidores. La química que compartían era palpable y muchos fans anhelan verlos reunidos, ya sea en la ficción o en la vida. Por lo tanto, cualquier indicio de un nuevo proyecto que los involucre, por separado o juntos, genera una ola de entusiasmo y de especulaciones. Lo que se rumorea es que podría tratarse de una serie de suspenso o un thriller. Piensen en la posibilidad de que Hande interprete a una mujer atrapada en una red de intrigas, obligada a cometer un acto delictivo o a encubrir uno. Y Kerem, en este contexto, podría ser el interés amoroso complicado, el rival, el abogado defensor, o incluso el villano principal que la manipuló para llegar a esa confesión. La frase confiesa su crimen y el culpable es Kerem Bürsin encaja perfectamente con una trama donde la confesión de ella pone al descubierto la verdad sobre él. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, los guiones son el alma de las historias. Un buen guión puede hacer que cualquier actor brille, y si además se combinan talentos como los de Hande y Kerem, el éxito está casi garantizado. La prensa turca y los medios de comunicación especializados en farándula son muy activos en la búsqueda de nuevas historias y proyectos, y a menudo, los rumores y las filtraciones son el pan de cada día. En este caso particular, la noticia parece haber surgido de una supuesta información privilegiada sobre un próximo proyecto en el que Hande Erçel estaría involucrada. La parte de la confesión y del culpable serían elementos narrativos de esta nueva producción. No estamos ante una confesión judicial, sino ante una confesión en el contexto de una historia ficticia. Y la participación de Kerem Bürsin,
ya sea directa o indirecta en la trama, es lo que ha hecho que este rumor se viralice. Analicemos las posibles interpretaciones de esta confesión y culpabilidad en el marco de una ficción. Podríamos estar ante un caso de legítima defensa, donde el personaje de Ande confiesa haber actuado para protegerse de un daño infligido o amenazado por el personaje de Kerem. O quizás él la ha traicionado de tal manera que ella se ve obligada a confesar un delito para intentar sanar o para exponerlo. También existe la posibilidad de que el personaje de Kerem sea el cerebro detrás de un delito mayor, y el personaje de Ande, cómplice o víctima, se vea en la tesitura de confesar para poder salir adelante. La belleza de estas historias, sobre todo en el género del suspenso y el thriller, es precisamente la ambigüedad y las vueltas de tuerca. La frase del título es tan potente porque sugiere una revelación impactante, una verdad oculta que sale a la luz. Y si Ande Ercel es la encargada de desatar esa verdad, y Kerem Bürsin es la figura central que queda expuesta, la expectativa del público será altísima. Por otro lado, también debemos considerar la posibilidad de que este rumor sea una estrategia de marketing para un proyecto futuro. A veces las productoras y los equipos de comunicación saben cómo generar expectación sin revelar demasiado, utilizando frases que despiertan la curiosidad y que invitan a la especulación. Y sin duda una historia que involucre a Ande Ercel y Kerem Bürsin, con un toque de misterio y drama, tiene todos los ingredientes para ser un éxito. Lo que es innegable es que Ande Ercel tiene una carrera ascendente y una gran capacidad interpretativa. Después de Senkalkapm, ha demostrado su talento en otros proyectos, y la audiencia la sigue con devoción. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor consolidado que también ha explorado diferentes géneros y roles. La combinación de sus talentos, incluso en roles separados dentro de la misma producción, sería un gran atractivo. Las redes sociales se han inundado de comentarios, teorías y deseos de que esta noticia sea real. Los fans están creando fanfics, memes y discusiones sobre cómo podría ser esta historia. Es fascinante ver cómo una simple información, por muy rumoreada que sea, puede encender la imaginación de tantos. Entonces, recapitulando los puntos clave, el título Ande Ercel confiesa su crimen y el culpable es Kerem Bürsin, se refiere a un ** posible nuevo proyecto de ficción ** en el que actuarían los populares actores turcos. La confesión y la culpabilidad son ** elementos de la trama de una historia ficticia ** no un hecho real. El revuelo se debe a la ** conexión y química previa ** de Ande y Kerem, y al ** potencial de una historia intrigante ** que involucre a ambos. Hasta ahora no hay confirmaciones oficiales sobre este proyecto, pero la ola de especulaciones es tan grande que merecía la pena dedicarle un vídeo. Es un ejemplo perfecto de cómo las noticias y los rumores pueden generar un gran impacto en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando involucran a figuras tan queridas por el público. Quisiera saber su opinión sobre esto. ¿Creen que Ande Ercel y Kerem Bürsin participarían juntos en un proyecto así? ¿Cómo imaginan ustedes la trama de esta supuesta serie o película? ¿Qué tipo de crimen creen que Ande confesaría y qué papel jugaría Kerem? Déjenme todos sus comentarios abajo, me encanta leer sus teorías y sus impresiones. Y si disfrutaron de este vídeo y les mantuvimos al día con esta interesante noticia, no olviden darle un buen ** me gusta **. Si creen que a sus amigos o familiares les podría interesar esta información, por favor, ** compartan ** este vídeo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asegúrense de ** suscribirse ** al canal y activar esa campanita para que no se pierdan nada de lo que preparamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta pronto.